Hola a todos. Vamos a continuar con nuestra novena clase en su cuarta parte, donde vamos a hablar de las funciones de fecha. Y vamos a comenzar con la función que precisamente se llama fecha, que se utiliza para obtener una determinada fecha a partir de sus elementos, del año, del mes y del día. Aquí vemos en el ejemplo cómo en la celda C4 tenemos el día 30, en la celda C8 tenemos el mes 5 y en la C12 tenemos el año 2020. Bien, pues tal como aparece aquí en lo que es la estructura de la función, vamos a poner o bien el número o bien la referencia de la celda donde está almacenado el número del año. Se comienza con el año, se continúa con el mes y se termina con el día. Esto es así porque los ingleses y los americanos, sobre todo los americanos, utilizan esta forma de obtener la fecha. Aunque por la configuración regional de nuestro ordenador, en Europa la fecha la transforma a día, mes, año. Continuamos con la función SIFECHA. Esta función se utiliza para calcular el número de días o de meses o de años entre dos fechas. Es ideal para calcular las edades. Es una función bastante interesante y, a mi juicio, divertida. La estructura de la función, pues se pone como primer parámetro, como primer argumento, la fecha inicial, la fecha final y después una unidad, un código. Aquí en el ejemplo vemos que en la primera función tenemos que dentro de C4 está la fecha de inicio, que es el 22 del 4 del 57, y en la C8 pues una fecha bastante actual, el 30 del 5 de este año 2020. Bien, esos serían los dos primeros parámetros, los dos primeros argumentos de la función. El tercero, tenemos que podemos poner siempre entre comillas y, que sería el número de años del inglés year, que nos devolvería el número de años de diferencia entre las dos fechas, m, que nos pondría el número de meses completos desde la fecha, d, que nos diría el número de días entre las dos fechas, y después tenemos estas que sería año mes, que nos daría la diferencia de meses entre las fechas, sin tener en cuenta ni los días ni los años. Es decir, que si nosotros en el ejemplo el mes de la fecha de inicio es el 4, es de abril, y el mes de la fecha de fin es el 5, la diferencia es de un mes. Luego nos devolvería 1. Y la función YD, años día, nos diría la diferencia que hay entre las dos fechas sin tener en cuenta los años ni los meses en días. Entonces desde el 22 del 4 hasta el 30 del 5 hay 38 días. Como veis, esta función es bastante interesante. Bien, y siempre recalcar y repetir que Excel almacena la fecha como números de serie secuenciales. El 1 de esa secuencia, de esa serie, sería la fecha correspondiente al 1 de enero de 1900. Continuamos con la función año, que se usa para sacar el año de una fecha. ¿Veis? Tenemos aquí las dos fechas del ejemplo anterior, y con la función año nos daría precisamente el año. En el otro ejemplo, pues donde está esta fecha almacenada en C8, nos daría el año de esa fecha. Bien, ahora vamos con la función mes, que es análoga a la anterior. Se utiliza para sacar el mes de una fecha, como lo veis aquí. Y la función día, que es
prácticamente tiene la misma estructura y la misma filosofía que las anteriores, que lo que hace es que devuelve el día de una fecha concreta. La función hora pues se utiliza para sacar la hora de un valor de hora, ya sea en formato de hora como en formato numérico. ¿Veis? Tenemos aquí en la celda C4 tenemos la hora en formato hora. ¿Cuál es el formato hora? Pues sería un número que definiría la hora, seguido de 2 puntos y seguido de otro número que diría el número de minutos. ¿De acuerdo? Y la función hora lo que nos sacaría sería la hora. El número, digamos, el número de serie de la hora sería 0,733, ¿de acuerdo? Que nos daría también la hora, nos sacaría las 17. La función minuto pues es análoga a la anterior, nos devolvería el minuto de un valor de hora. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Es prácticamente el mismo número que el anterior, pero con más decimales, porque nos define mejor el minuto. Y el segundo es lo mismo que el anterior, solo que nos devolvería el segundo. ¿Veis? La función ahora. Bien, esta es una función muy interesante que nos devuelve la fecha y hora de el momento en que nosotros introduzcamos la función. Como veis, no tiene ningún parámetro. En el ejemplo, en este momento, cuando actualicé esta función, era el día 7 del 6 de 2020 a las 19:07. Y esta misma fecha en formato numérico sería esta, 43.989 con un montón de decimales. Esa sería la diferencia en días entre la fecha del 1 de enero de 1900 hasta el 7 del 6 del 2020. La función hoy pues es parecida a la anterior, solo que nos diría la fecha, solo la fecha. Tanto en formato fecha como en formato numérico. La función día de la semana. Bien, esta función devuelve un valor, un número del 1 al 7 que nos define el día de la semana. Por ejemplo, en esta fecha, 30 del 5 de 2020, que está en la celda B4, nos devolvería 7, que 7 corresponde efectivamente, a sábado. Sin embargo, en el segundo ejemplo, ponemos como parámetro de la función no un valor ni una referencia de celda, sino otra función, la función ahora. Y en ese momento, el día de la semana era el 1, que sería el domingo. La función días, pues devuelve la diferencia en días entre dos fechas. Es parecido a lo que vimos anteriormente. ¿Veis? Entre estas fechas, C4 y C8, del 22 del 4 de 57 hasta el 30 del 5 de 2020, pues hay una diferencia de 23.049 días. Y en ese momento, la diferencia entre C4 y la función ahora, que sería en el momento en que se actualizó, la diferencia era 23.057. Y como antes, la función ahora se puede poner como parámetro de una de estas funciones de fecha perfectamente. La función número de semana. Esta función nos devuelve el número de la semana correspondiente a una fecha. ¿Veis? La fecha del 30 del 5 de 2020, que está en la celda B4, correspondería a la semana 22. ¿Vale? A la semana 22. Si vemos en el calendario, el día 30 de mayo correspondería a la semana 22. Y
con la función ahora, en el momento en que actualicé esta función, pues la fecha era la fecha era la 24. O sea que habían transcurrido entre esas dos fechas, entre esta y esta, habían transcurrido 3 semanas. Y con esto, con las funciones de fecha, terminamos la 9ª lección que hemos dedicado a las funciones importantes. Con estas funciones, bueno, pues podréis hacer un gran trabajo con Excel. Con estas funciones y con un poco de imaginación, paciencia y trabajo. Y de momento es todo y me despido hasta la próxima clase. Que paséis unos buenos días y hasta pronto.